Hola, ¿cómo están? Yo soy Jime y bienvenidos a un nuevo podcast. Ya había hecho un podcast anteriormente, pero ese fue relacionado con idiomas, como decidí y elegí estudiar la carrera de lenguas extranjeras. Por si quieren darse una vuelta, está ahí en mi canal. El día de hoy me nació mucho hacer un podcast, nada que ver con idiomas, un tema completamente diferente, pero este tema ha estado muy presente en mí últimamente y tenía este llamado de hacer y compartir este mensaje, así que bienvenidos. Y el tema es cuando el llamado de tu alma cambia. Este título ya me había llegado hace tiempo y me resonó demasiado, que bueno, es algo que justo he estado transitando y viviendo últimamente, los últimos meses. Y me nació mucho compartir este mensajito que ha estado mucho en mi ser y también desde mi experiencia, un poquito historias y experiencias que he vivido. Si te resuena este mensaje, tómalo y si no, también está bien, déjalo ir y con amor recíbelo o suéltalo. Es algo que nada más quise compartir, así que bueno, compartamos en amor. Y bueno, para empezar, ok, este título puede ser un tanto em, no controversial, pero sí puede tener diferentes ángulos o perspectivas, o quizá no un significado literal. Vamos a ir abordando y profundizando más en este tema como tal, porque bueno, es un tema súper complejo y profundo. Esto de que el llamado de tu alma cambie, no me refiero a un sentido literal o algo así como súper rígido o cerrado. Esto de el alma, llamados del alma, lo siento muy ligado a la parte de misión de vida o misión álmica, em, que es algo mucho más profundo y funciona de una manera como más compleja de lo que parece. Algo que desde mi experiencia y también cosas que he aprendido como en este caminito de la espiritualidad y todo esto y de la misión de vida también, es que, bueno, para empezar no solo tenemos una misión de vida, es algo así como lo he entendido, tenemos muchas misiones de vida, muchos propósitos, que si bien todos se engloban como a un sentido, a una misión mayor o más grande, todo se complementa y es a esto a lo que me refiero con lo de la misión de tu alma, ¿no? Que tenemos como caminitos diferentes en donde a veces transitamos por algunos y resonamos en algunos, a veces estos son diferentes y cambian y van a ser otros. Así que cuando me refiero que el llamado de tu alma sea uno, o que cambie, pues bueno, es en realidad muchos. Así que algo así como entiendo las misiones de vida o la misión de vida, es que es como si fueran diferentes caminos en los que vas recorriendo y caminando, como si hubieran caminos enfrente de ti, así me llega. Em, Hay muchos caminos y opciones delante de ti. Tú vas eligiendo diferentes caminos, el que más te resuene o el que creas conveniente, ya sea que lo elijas desde tu consciente, o sea, desde la parte mental o desde la parte intuitiva, como con ciertas corazonadas, pero es como si fuéramos caminando y recorriendo alguno de estos caminitos que cuando eliges uno, pues obviamente dejas de caminar por los demás, pero no importa si en algún punto o en algún momento decides caminar y cambiar de camino, todos a fin de cuenta y al final engloban y te llevan a una misión mucho más grande, que es una misión del alma y todo está conectado. Así que en realidad ningún camino está separado de otro. Algo así es como lo interpreto y como me llega. Todos se conectan y están interconectados, aunque no lo parecieran o aunque parezcan súper diferentes. Es como
parte de una evolución, de un aprendizaje y de una misión y propósito de vida y del alma mucho mayor y más grande, que no importa por qué camino recorras, todos te van a llevar a esa evolución, a esa misión o a ese propósito por lo que tu alma vino a esta tierra a encarnar. Esto quería como aclararlo, que bueno, igual este es otro tema, ¿no? De la misión de vida o de tu alma, que si quieren ya después un podcast de eso, déjenlo en los comentarios. Así que, pues sí, también sí hay otra manera de explicarlo, así como la frase, ¿no? Que todos los caminos te llevan a Roma, pues algo así, todos los caminos te llevan a tu propósito de vida. Así que, bueno, quisiera como platicar un poco más sobre qué pasa o qué sucede o cómo sabes cuando este camino, uno de estos caminos por los que vas transitando y caminando, deja de ser así, o sea, deja de ser como el camino de tu alma y que tu mismo ser te comienza a impulsar y a llevarte a algún otro camino, que puede que inclusive sea súper diferente, ¿no? Y esto puede ser llevado a cualquier aspecto, en aspecto laboral, del trabajo, en carrera, en estudios, amistades, etcétera. Esto aplica en cualquier aspecto, pero bueno, que todos a fin de cuentas forman parte de lo mismo. Desde mi experiencia, ¿cómo me di cuenta que mi camino, el camino de mi alma comenzó a cambiar? Pues bueno, comencé a sentir ciertas cosas, creo que esto es clave y eso es algo muy importante, como para darte cuenta que justamente tu alma ya te está llamando hacia otro lugar, ¿no? Otro espacio, otro sendero. Y bueno, lo primero que yo comencé a percatarme y a notar es que al menos en mí, esto me pasó en mí, puede que coincidas y que otros seres coincidan, pero bueno, es algo que quiero compartir 100% de mi experiencia. Comencé a sentir desmotivación, como cierta pesadez, como esta sensación de, sí, de desmotivación, de ya no sentir como esa misma sensación del principio, que ojo aquí hay una línea súper delgada y creo que es súper importante identificarla, y es esta parte de aprender a identificar cuándo sí es una desmotivación, o sea, como por este tema que estamos hablando, y cuándo es una desmotivación por algún otro factor o algún aspecto emocional o psicológico. Entonces, sí, como pintar muy bien la raya. Digo, tampoco no me quiero meter en temas como de trastornos mentales, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el de la depresión, que también es una característica, la desmotivación. No me quiero ir por ahí, sino más bien como esta sensación de desmotivación o este cambio de energía, de chispa, esta pérdida de emoción, de impulso que quizá en un principio sentiste, ¿no? Que era cuando comenzabas a transitar ese caminito. em, Como que ya no está, esa energía cambia y se pierde. Y claro, ¿no? Más allá de que tenemos días como seres humanos en los que pues tenemos menos energía y no tenemos ganas por más que nos encante lo que hacemos, es normal, ¿no? Luego no tener energía o estar cansados y no tener ganas de ir a trabajar o de hacer lo que sea que hagamos, es normal y claro, van a haber días así, ¿no? Pero es a lo que voy, como aprender a identificar cuándo es quizá uno de esos aspectos o de esas cosas o de esos días, ¿no? Que a veces es bastante común y natural, ¿no? Como seres humanos cíclicos que a veces puedan surgir días así. Poder identificar cuándo es eso o cuándo realmente ya no existe, ya se está perdiendo esa motivación, esa energía, como ese entusiasmo, esa chispa. Yo lo veo mucho como una energía, así como un brillo así gigante, muy luminoso, muy grande y como mucha luz, como algo brillante así, así lo siento. Pero cuando esto ya no está, por más que pasen los días, el tiempo, inclusive por cosas diferentes que hagas, ¿no? Que
a veces puedas tratar de hacer algo diferente, ¿no? A ver si así es como que regresa otra vez esa chispa o esa energía, pero que aún así sigue estando y se sigue perdiendo y sigue estando esa desmotivación, ese, como esa pérdida de clic, esa pérdida de estar en la misma sintonía. Creo que eso es una clave súper importante y comienza a ser una sensación justo así como el sentir que ya no vibras, que ya no estás en la misma sintonía, tanto con tu camino como con las personas que compartes en ese camino, ¿no? Si hablamos de la parte laboral, pues ya no te sientes en conexión, en sintonía, en la misma vibración con ya sea tus compañeros de trabajo, de escuela, de amistades, con las personas que compartes ese camino. Y como que comienza a haber una vibración diferente. Y justo esa vibración diferente, que es como una desintonía, comienza a percibirse y comienza a estar y comienza a ser como más y más grande, ¿no? Como que comienza a estar más presente y más presente. Algo así es como desde mi experiencia comencé a sentir. em, y al principio, bueno, obviamente yo me esperé tiempo, ¿no? Para ver si esto pasaba, am, para ver si en algún punto dejaba de sentir esto, ¿no? Si solo era una etapa o si era algo más, eh, pues sí, ya tal cual como un camino diferente, ¿no? Que ya un rumbo diferente que ya por el que mi alma ya me estaba llevando. Así que pues comencé a esperar, a tratar de hacer cosas diferentes, a ver si algo cambiaba, pero no. Seguía estando igual, seguía estando esa misma sensación y al contrario, más bien se iba agrandando y haciendo más y más grande esta sensación de desconexión, de dejar de vibrar, de dejar de estar en la misma sintonía. Así que, pues eso fue súper importante. em, y, y todo comenzó a expandirse. Entonces lo que comenzó solo yo misma, en mí misma esa sensación, ya después comenzó a trasladarse hacia más y más cosas. Primero fui yo, o sea, solamente esa sensación en mí, y ya después en las personas que compartía, en los espacios, en espacios físicos, espacios también virtuales, ¿no? En, con las personas, compañeros de trabajo, con las personas que acudían. Entonces, como que ya era un todo, ya era no importa todo ese camino, es lo que englobara esa parte, ya comenzaba a sentir eso y era ya después una constancia. Y yo identificaba que pues también no era solo em, no era algo anímico o emocional, sino simplemente era ese espacio en particular, solo con eso y con esas personas. Así que fue por eso que yo me di cuenta que mi alma y mi camino estaba cambiando y estaba buscando por algo diferente. Em, por cierto, ahorita comenzó a llover, espero que no se escuche. Pero bueno, sigamos el podcast, si no va a ser como un ruidito sonido ambiental, ¿no? Sirve que no sé, nos relajamos, pero bueno, en fin. Y bueno, ¿qué más cosas pueden dejarse o que pueden comenzar a sentirse? Justo esto con personas que quizá antes también vibrabas o que hacías clic, tenías una cierta conexión, dejas de sentirla. Y, y creo que aquí es algo importante porque puedes darte cuenta de cómo comenzaste, cómo cuando comenzaste en ese espacio, en ese camino, cómo te sentías y la energía con la que estabas, con la que ibas, em, a cómo sientes ahora. Creo que eso es algo súper importante e inclusive como esta sensación de ya no conectar con las personas, de eso también puede ser como una super señal, como esta conexión si sigues vibrando con el ambiente, con las personas que se encuentran ahí en ese espacio.
con las conversaciones que se dan, con los momentos, experiencias que se crean, si sigues conectando y estando en esa misma sintonía con ellos, haciendo clic, o si ya ha cambiado, si ya es diferente, si cómo es. Creo que el comparar y el ver el cómo iniciaste, cómo era al principio y cómo es ahora, es que te puede dar también mucha información sobre esto. Otra señal de este movimiento también puede ser con el espacio respecto a la vibración del espacio o del lugar. Si sigues teniendo esta conexión y esta sintonía parecida al espacio, es decir, al lugar. Aquí sí estoy hablando como de algo más físico o inclusive no físico, pero el espacio con el que se comparte, como este ambiente que se genera y que se crea. Si sigues compartiendo como esa misma energía, esa misma sintonía, o incluso también con las dinámicas. Si las dinámicas y experiencias o actividades que antes se realizaban ahí en ese lugar, en ese espacio, en ese camino, en ese sendero, si ya no comienzas a vibrar con eso, que ya no te resulta familiar o que simplemente para ti ya no tiene esta sensación como de conexión, de armonía, de sentido inclusive, ¿no? Em, que inclusive ya no te sientas ya sea en tranquilidad, en armonía, como en esta parte de disfrutar, ¿no? Lo que sea que surja, lo que suceda, si comienzas a sentir esta sensación de como de ya no pertenecer ahí, uy, esto es poderosísimo y es una super señal de que también tu alma y tu vibración está cambiando. Y es padre, es bonito reconocerlo, verlo, observarlo y comenzar a hacerle caso a eso, que sobre todo si antes, si compartías y convivías en esa misma frecuencia y tú también te sentías parte de eso y en comunión con eso, pero que eventualmente dejó de pasar y ya no es así. Esto es información importante para ti, para tu ser. Y sobre todo eso, que creo que aquí algo importante es como en la constancia, qué tan frecuente es esto. Creo que esta también puede ser otra gran señal. Si solamente es un día en alguna ocasión, bueno, está bien, tal vez cualquier otra cosa, ¿no? Algo que personalmente tú estabas viviendo, las otras personas estaban pasando por cualquier motivo o razón, ¿no? Pero creo que cuando comienza a ser más y más frecuente que todo esto no se quita, por así decirlo, no se desvanece, es ahí cuando esto es una información y una señal muy importante. Y bueno, ¿a qué atribuyo o desde mi experiencia, por qué puede pasar esto? ¿O cuándo es cuando sucede esto? ¿O si pasa, por qué pasa? Pues cada camino, cada ciclo y cada persona, cada espacio tiene un, un objetivo, como una misión para aprender algo, para algún objetivo en concreto y en particular. Y cuando este aprendizaje o esta misión, este objetivo por el que tú llegaste a ese espacio, a ese caminar, pero que dejó de ser y dejó de estar, quiere decir que el aprendizaje que tenías que tomar ahí, pues ya cumplió su misión y su función, y está bien. Y cuando has tenido este o has obtenido este aprendizaje, que recordemos que a fin de cuentas todos los aprendizajes y todas las experiencias son para una evolución de tu alma. Inclusive esta experiencia en esta tierra es para que tu alma evolucione
Así que desde este caminar de la evolución, desde este espacio, cuando algo ya ha cumplido su función, que ya tenías que aprender lo que tenías que aprender, o que tu alma ya tenía que evolucionar en ciertos aspectos y que ya lo hizo, es ahí cuando el camino ha concluido y ha terminado. Y ahora es por eso que tu alma te comienza a empujar hacia otro camino en donde puedas seguir aprendiendo y evolucionando, que a fin de cuentas es eso, seguir evolucionando y el alma naturalmente desde este camino de la conciencia sigue buscando esto, el camino o esta parte, como estos ciclos de evolución. Así que cuando algo ya cumplió su función, que a veces pueden ser aprendizajes muy puntuales, ¿no? Ciertos aprendizajes en particular es cuando pues ya el camino ahí ya no tiene más que ofrecerte porque ya aprendiste la lección, por así decirlo. Y seguir ahí sería como tu alma, pues ya no seguir evolucionando, aprendiendo lo siguiente que tenga que aprender para crecer. Y todo se lleva para esto. Hay, hay aprendizajes muy puntuales, por ejemplo, y aparte pueden haber infinidad de aprendizajes. Por ejemplo, aprender a poner límites, aprender a ser respetuosos, aprender a amarte a ti mismo, a ti misma, como un amor propio, aprender a perdonar, amar, a convivir, compartir. Hay tantas infinidades de aprendizajes. Bueno, aquí solo ejemplificando algunos, ¿no? Y enlistando unos que otros, pero a veces pueden ser aprendizajes tan puntuales como aprender a poner límites. Y una vez que hayas aprendido eso, pues tu camino ahí en ese espacio, en ese lugar o con esas personas ha concluido y evoluciona y cambia a algo diferente, a algo mucho mayor. Así que es por eso que siento, es por eso que el llamado de tu alma cambia cuando ya ha concluido ahí. Es cuando tu alma te invita justamente a el siguiente paso, el siguiente nivel, por así decirlo, ¿no? Em, y bueno, también recordar que todo forma parte de todo. Todo forma parte para algo mucho más grande y algo mayor. Y nada está separado de nada. Así que todo en conjunto te lleva a un súper gran camino o súper gran misión. Lo veo como una burbuja que todo se engloba. Así que aunque cambies de caminito, sigues estando dentro de esa burbuja que es como esa misión mayor, ese objetivo mayor y más grande, que es lo que engloba todo. No sé, eso me está llegando ahorita, como si esas visiones. Así que em, sí, también poder soltar el miedo y respetar esos caminos, eso que va surgiendo, que va cambiando, transformándose y transmutando. Am, Inclusive poder perder el miedo a cambiar de camino, que sé que es difícil. Y bueno, ahorita me gustaría compartir una pequeña experiencia que fue cuando comencé a darme cuenta de como de este temita y por lo que de hecho el título de este podcast me llegó, que fue a raíz de esta experiencia. Em, pero sí, sé que a veces pueden ser cambios importantes y grandes en tu vida. Em, pero creo que cuando honramos ese llamado, ese sentir, esa punzada, la intuición también te va a indicar mucho y te va a decir como esas corazonadas, tu ser, tu corazón, tu alma, te lo va a estar dándotelo a entender de una y mil maneras, de muchas formas. Em, Puede ser a través de como de punzadas, de corazonadas, de espinitas, ¿no? De, oh, esto no me late, a través de intuición, inclusive si hablamos de señales y mensajes del universo, eh,
pues que comiencen a llegarte, ¿no? Si a esta sensación tuya de que ya como que ya ahí cumplió su función, ya no vibras más ahí, ya ha concluido y terminado ese proceso, esa etapa, ese espacio, si a esta sensación tuya que aparte luego como que comienza a ser repetitiva, que ya está muy presente en ti, si comienza a estar ahí, presente, presente en ti y en tu ser, si a esto muchas veces se le suman como mensajes de nuestros guías, ¿no? O del universo que nos confirman esta sensación. Wow, pues hacerle caso y por algo están llegando. Y aquí es donde considero muy importante el hacerle caso a todo esto que está llegando, a esa intuición, a tu ser, a ese ser que también te está hablando a través de ti. em, y de tus punzadas también, de tu corazón, de tu alma. Honrarlo, respetarlo y hacerle caso. Creo que aquí lo importante es comenzar a movernos de acuerdo a eso, comenzar a movernos a favor de este movimiento que nuestra alma ya nos está pidiendo. Y esto también sé que es algo fuerte. Bueno, esto no es fácil, es algo grande, porque cuántas veces luego llegamos a sentir que ya no pertenecemos a algún lugar, espacio, persona y ahí seguimos. Y hay veces que hasta años, ¿no? Y nos cuesta trabajo soltar y tomar esa decisión de cambio, pero qué poderoso poder observarlo y realmente escuchar y hacerle caso, accionar a eso. Obviamente también no desde decisiones impulsivas, claro, ¿no? Si estoy hablando de algo laboral, de algún trabajo, pues no te vas a ir así de un día para otro, así como de manera impulsiva y sin pensar. Claro que no, también como considerar las opciones, ¿no? Y el camino y lo que sea que se requiera y que sea necesario para llevar a cabo esto que está surgiendo en ti. Pero a lo que voy es, mientras comiences a sentirlo y conforme puedas ir accionando, el hecho de comenzar a accionar y a favor de esto y en pro a esto, es cuando también tu alma va a comenzar a regocijarse y vas a comenzar a sentir esta sensación de expansión nuevamente. Porque le estás escuchando y estás escuchando y le estás haciendo caso a tu alma. Y creo que estas son de las cosas más valiosas y hermosas y maravillosas y expansivas que podemos hacer. Porque es una sensación de escucharte a ti mismo, a ti misma, de sentirte escuchado, escuchada, honrada, honrado, respetado, respetada, inclusive hasta por amor propio y amorcito, amor del alma. Em, pues sí, hacerle caso a eso. Creo que eso es algo muy, muy grande y que requiere valentía. Así que comienza a escuchar eso y accionar ante eso conforme a tus posibilidades y lo que también las posibilidades que existan y que se puedan ir llevando en la tierra, ¿no? También reconociendo pues las partes tangibles, ¿no? De la parte material, lo que se requiere en esta dimensión, en esta tierra, pues también, ¿no? Obviamente considerando todo eso. Y bueno, un poquito de mi experiencia, pues yo cuando comencé a sentir como este llamado de mi alma que ya comenzó a cambiar. Un poquito de contexto, pues bueno, estudié la licenciatura en lenguas extranjeras, así que doy clases de idiomas. Y estaba en una escuela em, de idiomas, ¿no? Estaba dando clases de idiomas y ya llevaba algún par de años ahí, yo creo que unos 2, 3 años. Al principio era maravilloso, yo la verdad era muy feliz, me sentía muy muy feliz, expansiva, me emocionaba ir, trabajar ahí, convivir con mi jefa, mis compañeros de trabajo, todo me sentía em, como tan en armonía, tan alegre, tan en paz, emocionada y inclusive también con los eventos que se hacían, estaba súper en sintonía también con mis compañeros en sus
formas de ser, de pensar, también con mi jefa, como que era una vibración en muchos aspectos de la vida, conmigo y con ellos, en su mayoría, ¿verdad? Claro, es normal a veces con uno que otro pues no coincidir y pues está bien, ¿no? Y también no por eso quiere decir que, que ya no es tu camino, pero bueno, en su gran mayoría me sentía en sintonía en general con el espacio, con las personas, con la dinámica inclusive de la escuela. Em, Así que bueno, ya después, con el paso del tiempo, después de quizá unos 2 años más o menos, porque fue a partir de este año, meses, comencé a sentir desde hace meses que ya no comenzaba a vibrar con ese espacio, con la escuela, con las dinámicas, con las reglas también del lugar, como con muchas cosas. Y obviamente me esperé a esperarme antes de tomar cualquier decisión. Sí fue como, primero, comenzar a observarlo y fue esta observación de, ok, comienzo a sentir esto. Al principio fue pequeño y como en pequeños momentos y dije, bueno, lo comienzo a observar, ok, interesante, simplemente lo veo y lo dejo ser, sin juicio. Y eventualmente, pues esto no se fue, comenzó a ser como cada vez más presente esta sensación y cada vez más también sucedían circunstancias y situaciones que me confirmaban esta sensación y esta intuición, como esta punzada o corazonada. Así que llegó un punto donde ya para mí era súper evidente y ya era como es suficiente, o sea, como ya está aquí, ya está demasiado claro, había mucha claridad en el camino, ¿no? De que ya esa escuela tuvo su fin y cumplió su función y estaba bien. Em, y bueno, yo también me di cuenta, eso es algo súper importante, em, por eso también te lo comparto. Em, yo me di cuenta que, por ejemplo, en cuanto a... era una misma acción que a fin de cuentas era dar clases. em, en ese espacio, en esa escuela, en ese camino, en ese instituto, pues estaba surgiendo todo esto y ya no sentía esta sintonía, pero tenía al mismo tiempo clases, ya fuera de esta escuela, o sea, seguía con otras clases mías particulares, donde ya no formaban parte de ese espacio y no sentía eso y las disfruto y las disfrutaba muchísimo y es ahí donde yo tenía este punto de comparación y de referencia, como de decir, ay, espera, no es como tal la enseñanza, ¿no? Sino más bien el espacio, el lugar, como ese, ese camino en esa escuela. Y, y bueno, fue ahí donde yo me di cuenta, ok, es simplemente aquí, no es algo en general, ¿no? Como con las clases en sí. Y fue eso también muy importante, porque tenía estas dos sensaciones, estas dos percepciones y estas dos vibraciones también, ¿no? Me sentía súper diferente en cada una. Y fue ahí donde pues me di cuenta y dije, ok, mi camino aquí ha terminado y elijo este camino donde sigo en vibración y donde sí vibro y sí conecto y mi alma se sigue expandiendo. Así que fue ahí donde pues tomé la decisión, ¿no? De comenzar a ir dejando grupos, clases poco a poco también. Es a lo que voy, no fue una decisión impulsiva, ¿no? De todos los grupos y todas las clases ya de una, pum, bye. Porque no, también espérate, ¿no? Es como la parte realista, ¿no? Que también implica considerar pues otros factores, otros aspectos, ¿no? Em, pero bueno, poco a poco comencé a hacer esta transición, este movimiento, y conforme lo hacía también mi alma me lo iba confirmando de que sí, sí era esa decisión y sí era ese camino de irlo cambiando y de ir dejando y cerrando ese ciclo, ¿no? Ahí en ese espacio. Así que, em, pues sí, mi alma comenzó a alegrarse cada vez que hacía como un nuevo camino, como que un nuevo paso, que era como dejar algún grupo que si bien no me generaba nervios, claro que sí, era algo muy grande y una decisión em, importante,
pero al mismo tiempo lo iba haciendo y conforme lo iba haciendo me iba sintiendo bastante bien, como liberada. Y esto también fue una revelación importante, muy, muy grande, que conforme iba soltando y dejando como ese caminito ahí, que en mi caso implicó ir dejando grupos y irlos soltando y cerrando y obviamente en forma, ¿no? O sea, con el tiempo de anticipación que se requería y todo eso, em, comenzaba a sentirme como libre y como con un peso menos y eso era, uy, maravilloso, o sea, y ahí fue donde yo me di cuenta de que, wow, me siento bien y sentía que comenzaba a sentir y a retomar, a que mi energía comenzaba a regresar nuevamente a mí otra vez. Así que fue ahí donde dije, no, sí, ya definitivamente esto era lo que mi alma estaba requiriendo, ¿no? Y bueno, obviamente mi camino sigue, los caminos del alma también van a cambiar eventualmente. Y así es parte de la evolución, porque todo tiene un propósito. Em, Actualmente sí sigo dando clases de idiomas y me encantan, me fascinan, claro que sí, pero justo ahorita estoy comenzando a sentir un poquito un llamado hacia otro espacio, otra perspectiva también, que está siendo el comenzar a dar sesiones de canalizaciones angelicales, de tarot, oráculos, sound healing, como todas esas ondas. Y ahorita mi alma me está llevando, me está comenzando otra vez a llamar a este cambio, a este nuevo camino, ¿no? Eh, Así que en sí el camino, todo este proceso sigue y continúa. Em, yo por mi parte, pues obviamente sigo en esta transición. Por eso es que pienso que va a haber una parte 2 porque este camino que también está compartido desde mi experiencia, pues va a seguir modificándose, voy a seguir aprendiendo. Así que eventualmente pienso hacer una parte 2 otro podcast a este tema, porque siento que es algo muy grande y más si está basado también gran parte desde mi experiencia, otra parte, pues sí, de también aprendizajes que he escuchado de otras personas, de otros maestros. eh, Gran parte es de mi experiencia, así que como mi experiencia continúa, pues también continuará este podcast. Y pues sí, ahorita sigo en esta transición, en este llamado que mi alma me comienza a impulsar, me comienza a llevar, que son las sesiones. Así que eventualmente pues ya veremos a ver qué pasa. Me emociona mucho el ver crecer y continuar como todo esto, ver cómo evoluciona. Así que, pues sí, es recordar que también van a haber muchos caminos en tu vida por los que tu alma quiera recorrer y están bien todos. Y creo que aquí lo importante es, lo más importante, hacerle caso a tu intuición, em, reconocer, escuchar esos llamados que tu alma te está invitando a hacer y te está llevando a hacer. Así que, pues nada, eso es todo por el podcast hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho, que te haya resonado, que si estás en esta misma duda o con estas preguntas en este proceso, espero que este podcast te haya dado un poco de claridad, que te haya ayudado. Si fue así, dale like, comenta, igual si tienes preguntitas, quieres compartir algo de tu experiencia, no sé, algo que te llame. Adelante, te leo en los comentarios. Y pues nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar hasta acá, de verdad, de corazón. Gracias por tu tiempito. Y nos seguiremos viendo en más podcasts, claro que sí. Así que bonito día y nos vemos en un próximo videíto, podcast y todo lo que esté surgiendo por aquí. Sale, bye.